¿Qué tal, hermanos? Hoy vamos a continuar en nuestra preparación de discipulado para discipuladores y estamos en el módulo 5. Fíjense, están oyendo las campanas, como que estamos a tiempo de empezar el módulo, ¿eh? Muy bien, estamos en el módulo 5 y vamos a ver la lección 18 que lleva por título División de labores. División de labores. Y quizás tú te preguntes qué es esto de división de labores dentro de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. El pasaje que vamos a estar considerando es Hechos capítulo 6, los versos del 1 al 7. Permíteme ponerte un poquito de contexto antes de empezar nuestro estudio de esta semana. Fíjate bien, cuando el Señor Jesucristo asciende, dice la Escritura que en el aposento alto estaban reunidos como 120 personas orando para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. En aquella fiesta que celebraba el pueblo hebreo, la fiesta del Pentecostés, Hechos capítulo 2 cita que desciende el Espíritu Santo y se levanta Pedro lleno del poder del Espíritu Santo y comienza a predicar la palabra del Señor. Y en Hechos capítulo 2 dice la Escritura en el verso 41 que los que recibieron la palabra y que fueron bautizados ese día, se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Es decir, de 120 que estaban reunidos, más 3,000, ya tenemos nosotros 3,120. Y luego pasan quizás un par de días, viene la sanidad de un cojo que estaba ahí a las puertas del templo llamada La Hermosa, y luego también encontramos nosotros que sale Pedro al pórtico de Salomón para dar un mensaje. Esto ya estamos instalados en Hechos capítulo 3, y luego en el capítulo número 4, Pedro y Juan ante el concilio dan una argumentación, una defensa de la fe, pero dice la Escritura que los que habían oído la palabra de Dios y que se habían añadido era como 5,000 varones. ¿Te imaginas ese crecimiento verdaderamente exponencial? 120, 3,000, 8,000, 5,000, ya llevamos 8,120, más, ahí estamos contando nada más mujeres, sin contar, estamos contando varones, sin contar a las mujeres, y desde luego a los jóvenes y a los niños, porque en la cultura hebrea esa era la forma de hacer un censo, contando única y exclusivamente a los varones. Así que la iglesia en muy pocos días pasó de ser un número pequeño a ser un número muy grande. Y el tema que vamos a considerar el día de hoy tiene que ver precisamente con este crecimiento tan grande que tuvo la iglesia en ese momento. Para empezar nuestro tema, te voy a invitar a que nos pongamos en las manos del Señor y que sea el Señor a través de su palabra el que nos muestre qué es lo que Él quiere enseñarnos en esta lección en donde nosotros nos estamos capacitando. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque la obra es tuya. Dice la Escritura también en este libro de los Hechos que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y en este tema que hoy vamos a considerar, ponemos en tus manos preciosas nuestra preparación, nuestro estudio, para que seas tú guiándonos, Señor, y mostrándonos qué es lo que quieres, Señor, dejar no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para servirte a ti y servir a tu iglesia con toda nuestra disposición. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, pasamos a Hechos capítulo 6. Y cuando ya estamos instalados en Hechos capítulo 6, el resultado de ese crecimiento tan grande y exponencial a la iglesia trajo dos cosas. Una, qué hermoso es cuando la iglesia crece
y crece a ese número en el que nosotros encontramos en las Escrituras. Sin duda alguna, el pueblo de Israel tenía hambre y sed de Dios, pero no solamente el pueblo de Israel. Dice la Escritura que muchos otros que habían venido a esas fiestas, a esos lugares, de otros lugares, también se habían convertido creyendo la palabra del Señor. Y sin duda alguna es y fue una bendición muy grande que a nosotros nos lleva y nos mueve y nos inspira precisamente a estar orando para que la palabra del Señor corra y sea eficaz en la conversión de las personas. Pero para la iglesia de ese tiempo también representó un reto. Y se comenzaron a presentar problemas dentro de la iglesia, problemas que tenían que ver con la administración y problemas que tenían que ver con la ministración. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, los versos del 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, refiriéndose a los 12 discípulos, recordemos que aquí ya estaba incrustado Matías, que había tomado el lugar de Judas, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí lo que podemos ver es que pareciera ser que la iglesia, conforme crecía, el alcance de su influencia se iba expandiendo, pero de una manera exponencial. Esto, como acabo yo de decir, era una bendición porque muchas vidas fueron alcanzadas para el Señor a través de la predicación del Evangelio. Hablar y predicar, enseñar cuál fue la obra de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros para nuestro rescate eterno en la cruz. Pero también comenzaron algunos dolores de crecimiento que exponían una necesidad muy grande. ¿Y cuál era esta necesidad? La necesidad de delegar, la necesidad de poder tomar en cuenta a otras personas. En la iglesia del primer siglo, así como en las sinagogas, existía el ministerio de proveer comida para los pobres y para los necesitados. Al ministrar la iglesia a las viudas, surgió una disputa entre 2 grupos de viudas. Dice la Escritura que teníamos básicamente 2 grupos que estaban conformados en aquella época. Uno, todos los hebreos, es decir, todos los que eran descendientes del pueblo de Israel y que estaban ahí en la capital, en Jerusalén, y el gentilicio de los que están en ese lugar se les llama judíos. Pero no solamente había judíos, había varias personas del pueblo de Israel, miles de personas, dice la Escritura, que se convirtieron. Pero también se convirtieron personas que venían de otras naciones, y también se convirtieron viudas que pertenecían a ambos pueblos. Al ministrar a la iglesia, las viudas, surgió una disputa entre estos 2 grupos, las que eran viudas nativas del pueblo de Israel y las que eran viudas que venían de otras naciones, a las cuales se les llamaba griegas, o se les denominaba griegas para de alguna manera diferenciarlas de las viudas que eran del pueblo de Israel. Las viudas griegas eran en su mayoría cristianas judías que crecieron fuera de Palestina y cuyas costumbres y cultura eran predominantemente griegas.
Así que las viudas hebreas habían crecido más bien en la tierra prometida, hablaban hebreo en lugar de griego y sus costumbres estaban orientadas a la cultura hebrea, mientras que las viudas griegas estaban más orientadas hacia la cultura griega. Las viudas griegas sentían que las viudas hebreas recibían un trato preferencial, y conforme crecía la iglesia y pasaba por estos retos de crecimiento, la solución que encontramos nosotros, y esa solución siempre viene de la sabiduría de Dios, fue desarrollar la división de labores. Hay algo que es muy importante para poder entender el contexto de esto que estamos nosotros hablando. La iglesia había crecido, los discípulos predicaban la palabra de Dios, se tenía como parte de la cultura dar alimentos y atención a los huérfanos, a las viudas y a los más necesitados, pero la necesidad primordial seguía siendo el predicar la palabra de Dios. Así que ese grupo de 12 hombres que el Señor llamó, ahora se les presentaba un reto. ¿Qué era lo que iban a hacer? Dedicarse a atender la necesidad que tenían, y una necesidad legítima y totalmente atendible de todos estos grupos vulnerables y necesitados, o dedicarse a la predicación de la palabra del Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo les había dado la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos nosotros lo que es la gran comisión. Así que cuando surgió este problema, que más bien se convirtió en un reto, dice la Escritura que los 12 convocaron a la multitud de discípulos, es decir, a muchos que ya eran discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, no va a ser posible que nosotros desatendamos la predicación del evangelio, la comisión que el Señor nos dio por realizar, por dedicarnos a atender. Veamos el alcance de esto que estamos nosotros explicando. Si se dedicaban a la atención de las mesas y de las necesidades, entonces lo que iba a suceder es que se iba quizás a dejar de predicar la palabra de Dios, pero sobre todo tomemos en cuenta que en esa época otra de las funciones principales de los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles, era discipular a otros, enseñar el evangelio. Recordemos que no estaba escrito el Nuevo Testamento, así que ellos tenían que desarrollar la doctrina para que los nuevos discípulos pudieran conocer y entender perfectamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una labor de tiempo, verdaderamente de tiempo completo. Pero por otro lado también estaba la necesidad. Así que quizás la elección era hacer una cosa o era otra. Pero ellos, en ese discernimiento que Dios da, dice que convocan a la multitud y les dan a la multitud un encargo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que lo que hoy vamos a ver es ese aprender a delegar trabajo, aprender a delegar responsabilidades. Y cómo aprendemos a delegar trabajo y responsabilidades, comenzando a desarrollar este trabajo de división de labores. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para poder delegar trabajos, para poder crear esta división de labores, para poder traspasar también responsabilidades a otros para que lo hagan? En primer lugar, vamos a ver lo que dice el versículo número 4 de Hechos capítulo 6. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una situación importante para aprender a delegar responsabilidades es, en primer lugar,
saber cuál es mi responsabilidad, a qué me dedico, cuál es mi función principal dentro de la labor a la que se me ha llamado. Es decir, necesito saber para qué estoy llamado. Y los apóstoles fueron llamados para enfocarse en la oración, encontramos en este versículo, y en la enseñanza de la palabra del Señor, en lugar, dice, de administrar directamente el ministerio de la comida. Entonces, antes de que podamos nosotros delegar, necesitamos reconocer lo que estamos llamados a hacer y cuál es el llamado del otro. Es decir, tener perfectamente identificado a qué me voy a dedicar. En el caso de ellos específicamente, los discípulos habían sido llamados a predicar el evangelio, a llevar el evangelio. Vuelvo a reiterar, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Así que una función y labor importantísima de ellos, sumamente importante de ellos, era enseñar la sana doctrina, enseñar los misterios que entrañaba el evangelio. Todo aquello que el Señor Jesucristo les había dado, les había enseñado, ahora ellos lo tenían, valga la expresión, que desmenuzar para poder a todo el resto de los discípulos, una gran multitud que se habían convertido. Y el otro gran ministerio que ellos tenían es dedicarse junto con la iglesia que podemos decir en cierta forma que era una iglesia naciente, dedicarse juntos a la oración. Otro requisito para poder delegar responsabilidades, para poder asignar tareas, es, dice el versículo 3, tener un buen testimonio. Leemos nosotros: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Las personas que fueron elegidas eran conocidas por la gente que ellos servían. Ellos crecieron dentro de la iglesia y tenían una buena reputación. Es una bendición ver a alguien que crece dentro del cuerpo local en lugar de tener que contratar a alguien desde afuera del cuerpo local que es un desconocido y que va a realizar una labor para el cuerpo local. ¿Qué significa esto que acabo de leer? Significa que estos varones que más adelante se nos dan sus nombres, que son Felipe, Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, eran personas que todos los demás conocían perfectamente. En primer lugar, los conocían como hombres que habían creído en el Señor Jesucristo, que amaban al Señor Jesucristo, que amaban a Dios por sobre todas las cosas, y su testimonio, es decir, su manera no solamente de vivir y de comportarse, sino de lo que hablaban principalmente, era de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante entender esto, porque a veces pensamos nosotros que el buen testimonio nada más está encaminado a que vean nuestro comportamiento. Y la palabra testimonio, testigo, tiene que ver con alguien que ha tenido esa experiencia personal con el Señor Jesucristo y que da testimonio, es decir, que testifica de que lo conoce y que tiene una relación con Él. Así que no solamente era el buen comportamiento de estos varones, sino la parte más esencial es que estos 7 varones tenían una relación, una experiencia personal con el Señor Jesucristo. A pesar de que el Señor Jesucristo ya había ascendido, de alguna manera su vida reflejaba que ellos tenían esa relación con Dios. Y cuando estamos nosotros viendo esto, aquí podría yo hacerte una pregunta muy importante, y desde luego que me la hago también a mí: ¿verdaderamente tengo esa relación íntima con Dios? ¿Verdaderamente tengo esa relación íntima con el Señor cuando todos los días, los 365 días del año, todos los meses, todos los días de la semana? Eso forma parte del buen testimonio. Así que estos hombres eran de buen testimonio, llenos del Espíritu, dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo. Las personas elegidas
para servir deben ser personas espirituales cuya vida está controlada por el Espíritu Santo. Hay un aspecto muy importante que hemos hablado nosotros muchas veces, los que servimos al Señor, y lo platicábamos no hace mucho dentro del grupo de pastores. Se necesita, hermanos, dentro de este servicio, dentro del ministerio, tener carácter. ¿Pero qué carácter? El carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo debe de estar lleno de algo que es muy importante y que Cristo tenía, que es el fruto del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos del fruto del Espíritu Santo, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Y si dentro de esta soberanía de Dios también está el recibir de parte de Dios dones que también son del Espíritu Santo, imagínense qué bendición conjugar estas dos cosas maravillosas, fruto y dones que provienen de Dios y que se manifiestan en el carácter, ¿sí? Afortunadamente, dice aquí nuestro estudio, no hay escasez del Espíritu Santo, puesto que dice el apóstol Pablo que Dios nos ha dado el Espíritu sin medida. El Espíritu, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, vino sobre Moisés y el Señor tomó de este Espíritu de Moisés, lleno también este varón lleno del Señor, y tomó de él y lo puso en 70 ancianos de Israel y sobre discípulos. Bueno, este mismo modelo del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo también lo tomó, también lo hizo, siendo Él Dios. Es decir, primero llama a 12, luego el Señor llamó a 70, y luego vemos aquí que se escogen varones llenos del Espíritu Santo para poderles asignar una tarea. Es decir, antes de delegar, ya vemos nosotros 3 requisitos. El primero, saber a qué nos vamos a dedicar, que tengamos buen testimonio y que seamos llenos del Espíritu Santo. Otro requisito imponderable, es decir, muy importante, es tener sabiduría, sabiduría espiritual, sabiduría que proviene de Dios. Dice esta sabiduría que imparte a aquellos que están cerca de Él. Esta es la habilidad de saber qué hacer en situaciones difíciles. En Santiago se nos habla de esa sabiduría que proviene de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Desde luego, imagínense, hermanos, cuánta sabiduría no puede provenir de Dios si nosotros estamos íntimamente relacionados con Él a través de nuestra vida. Y esta vida, ya cuando se traduce en el servicio, el Señor nos va a dar sabiduría para una gran cantidad de situaciones y una gran cantidad de aspectos que se nos van a presentar dentro del servir a Dios. No importa que tú estés ya sirviendo al Señor en un grupo pequeño, o sirvas en un grupo mediano, o en un grupo más grande, o en un grupo todavía más grande, se requiere esa sabiduría de Dios para poder atender las necesidades, para poder afrontar los retos y los problemas. ¿Y de quién viene la sabiduría? Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene precisamente de nuestro Padre Celestial. Así que si le pedimos sabiduría, Él nos da a todos abundantemente. Otro aspecto para poder delegar es que haya en las personas que nosotros vamos a considerar para poder servir, o las personas que dicen como Isaías, heme aquí, envíame a mí, tiene que haber disponibilidad. Para Dios es muy importante, sumamente importante, la disponibilidad junto con la habilidad. Pedro y Juan eran hombres sin educación ni entrenamiento comparado con los rabinos, pero habían estado con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan aquella ocasión que andaba al principio de su ministerio el Señor Jesús por aquel mar de Galilea y vio ahí a 4 personas, 4 varones, en 2 parejas de 2 hermanos? Uno de ellos era Pedro y Andrés,
y el otro era Juan y su hermano Santiago. Entonces dice la Escritura que cuando el Señor les llamó, cuando el Señor los escogió a Juan y Jacobo, porque el otro nombre que se usa a veces para Jacobo es Santiago, a Juan y Jacobo, cuando el Señor los escoge, dice la Escritura que ellos inmediatamente dejaron las barcas de su padre, dejaron las redes por seguir al Señor Jesucristo. La disponibilidad dentro del servicio a Dios es muy importante. Y puedo de alguna manera asegurar que esta disponibilidad tiene que ser prácticamente 24/7, es decir, 24 horas los 7 días de la semana, porque muchas veces no sabemos en qué momento puede surgir una necesidad, y aunque sea a veces en ocasiones entrada la noche, es necesario y menester orar al Señor, doblar nuestras rodillas, quizás llevar un mensaje de consolación, atender a alguien dentro de la congregación que pudiera tener una necesidad, y por eso la disponibilidad es muy importante. Desafortunadamente, no se puede delegar hasta que las personas estén disponibles. Esto es muy importante, encontrar personas que quieran, que estén disponibles. Yo estoy consciente, hermanos, que ahora, en este siglo que nos ha tocado vivir, en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, estamos viviendo tiempos de mucha premura, de mucha saturación de actividades, que tenemos muchas cosas que hacer dentro del hogar, con la familia, fuera del hogar también, en el ámbito laboral, desde luego que en el ámbito del trabajo, de la iglesia, del ministerio, y las circunstancias que muchas veces nos rodean alrededor de estas actividades, que son parte de nuestra vida, sumamente importante. Pero qué importante es que dentro de este servicio a Dios nosotros tengamos esa disponibilidad para servir al Señor. Otro aspecto importante para poder delegar este trabajo a personas, dice que también tengamos en cuenta en que sean personas adecuadas para realizar el trabajo. Dice la Escritura en el verso 5 de Hechos 6, y nosotros agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Por qué esas personas? Porque esas personas eran personas adecuadas para ese trabajo. Un aspecto que desde luego no vamos a tocar en esta lección, pero que forma parte muy importante, es que por lo menos nosotros tenemos en la Biblia del registro que 2 de ellos no solamente fueron aptos o adecuados para el trabajo que se les llamó, sino que el Señor en su gracia y misericordia tomó la decisión de utilizarlos después para la predicación del Evangelio con mensajes muy poderosos. Esteban después es levantado con poder para predicarle arrepentimiento a todos aquellos que seguían o persistían seguir en la dureza de su corazón. Mientras que Felipe, por ejemplo, predica en Samaria y después es llevado a predicar al etíope eunuco, y muy probablemente el evangelio llegó a aquella región de Etiopía y aquellas regiones de África por la predicación de Felipe. Pero por lo menos estos 2 varones, y sin duda alguna los otros 5 que también fueron escogidos, eran personas que eran adecuadas para este trabajo, y no solamente para este trabajo, sino para otros trabajos que el Señor después les asignó. También es muy importante para poder delegar responsabilidades, poder delegar tareas, crear división de tareas, es tener autoridad con responsabilidad. Dice el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron
las manos. Cuando los apóstoles oraron e impusieron sus manos sobre estos 7 elegidos para servir, de esta manera reconocieron su responsabilidad y les cedieron o les concedieron esta autoridad. Recordemos que los 12 iban a estar dedicados en la predicación de la palabra. Así que lo que pasara, por llamarlo de alguna manera, dentro de la naciente iglesia, dentro de la población de la iglesia, ya iba a pasar a ser responsabilidad de estos 7 varones que habían sido escogidos y en los cuales a la hora de imponerles las manos se les estaba cediendo esta autoridad con responsabilidad para ejercerla en el trabajo a la cual habían sido llamados. Vamos a pensar que tú que te estás preparando en este módulo, se te asigna una responsabilidad dentro de la iglesia, dentro de la congregación, o bien se te asigna una responsabilidad en tu casa o en tu domicilio, en donde probablemente vas a crear también un grupo de discípulos, o vas a crear una célula de estudio, o vas a crear un grupo de adoración para el Señor. De alguna manera tú vas a recibir en primera instancia de parte de Dios esa autoridad con responsabilidad, y esto forma parte muy importante. Y para eso se necesita la oportunidad de tomar decisiones. A veces cometemos nosotros también errores, pero al final de cuentas lo importante es que cumplimos con nuestras responsabilidades. Hasta aquí lo que hemos venido viendo en esta lección es los requerimientos, o como diríamos en nuestro lenguaje coloquial, los requisitos de los que desean servir al Señor. Ahora vamos a ver qué pasa cuando las personas no quieren o se niegan. Pero vamos a ver cuáles pudieran ser las posibles razones por las que las personas se niegan a delegar responsabilidades. A ver, vamos, para entendernos un poquito. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos, es decir, los 12 discípulos dicen, no, pues fuera de nosotros nadie más puede servir, porque pues nos van a quitar el puesto de apóstoles, o no podemos servir porque probablemente Dios los va a usar más a ellos que a nosotros, y entonces ¿dónde va a quedar nuestra autoridad? Esto que estoy de alguna manera ejemplificando de esta manera un poquito burda, suele pasar en las iglesias, suele pasar dentro de los ministerios. A veces no queremos delegar responsabilidades porque hay una serie de aspectos que nos están estorbando dentro de nuestra vida. Vamos a ver algunos de ellos. Es importante entender que la mayoría de las razones muchas veces reflejan una falta de liderazgo espiritual, en lugar de reflejar realmente sobre los atributos a los subalternos. ¿Esto qué significa? Que muchas veces nos enfocamos en ese liderazgo espiritual, pero mal entendido, o que en realidad no es liderazgo espiritual, pero dejamos muchas veces de considerar los dones y talentos que tienen las personas a las cuales se les va a delegar, ¿sí? No considerar muchas veces el carácter que pueden también desarrollar dentro del ministerio. Dice aquí vamos a presentar 7 razones por las que las personas temen delegar. En primer lugar, es un temor de que el subalterno no pueda con el trabajo. Es decir, a veces no delegamos porque no tenemos confianza en la persona y pensamos que la persona no puede desarrollar el trabajo, o no lo puede desarrollar correctamente, o simple y sencillamente no lo va a desarrollar como a mí me gusta o como se requiere muchas veces. Y es ese temor de que el subalterno no pueda con el trabajo. Dice, aquí el líder necesita entrenar al subalterno. Además, se le necesita dar la oportunidad de llevar a cabo el trabajo, de desarrollarse y crecer. Desde luego que hay unos requisitos, ya los vimos.
Ya vimos cuáles son esos requisitos. Pero también no todo mundo nace sabiendo. Los mismos apóstoles no fueron llamados por el Señor sabiendo. Es decir, fueron ellos capacitados por el Señor para después ejecutar la obra a la cual el Señor les llamaba. Bueno, esto mismo que el Señor hizo con los discípulos, ahora ellos lo tenían que hacer con otras personas a las que tenían que ayudar. El líder necesita evaluar el potencial del subalterno. Si el subalterno realmente no puede con el trabajo, entonces se debe encontrar y entrenar a nuevos candidatos. ¿Cómo se puede de alguna manera conocer esto? Pues a través de, en primer lugar, pedirle a Dios, ya lo habíamos visto, sabiduría. En segundo lugar, estar viendo, observando al subalterno, cómo va creciendo, cómo se va desempeñando, cómo va desarrollando sus cualidades, cómo va de alguna manera ejerciendo y cómo también en cierta forma va siendo un poco, por llamarlo en el buen sentido de la palabra, independiente para poder hacer el trabajo. Y digo en el buen sentido porque desde luego que hay una dependencia al Señor en primer lugar y desde luego que hay una dependencia a un plan de trabajo, pero sin embargo es importante tomar esto. Porque muchas veces también no delegamos. Muchas veces nosotros, los que estamos a cargo de ciertos trabajos o de ciertos ministerios o de cierto liderazgo, tenemos el temor de la competencia del subalterno. A veces el temor no es que el subalterno no pueda, sino que más bien el subalterno sea demasiado bueno. De esta manera, el líder se ve amenazado con la idea de que el subalterno le robe su posición. Un ejemplo muy claro dentro de la Biblia lo tenemos en el rey Saúl en el Antiguo Testamento, allá en Primera de Samuel, y David. Recordemos que Saúl había sido llamado, había sido escogido por Dios, pero después por las circunstancias bíblicas que nosotros hemos leído, fue desechado por el Señor. Y el Señor toma a un pastorcito y el Señor lo prepara, lo va capacitando, pero conforme va pasando el tiempo, ese pastor que había sido tomado de detrás del redil de las ovejas, va creciendo en gracia delante de Dios hasta llegar a convertirse en rey. Pero fueron los celos de Saúl los que no solamente lo terminan de desechar de ser rey de Israel, sino que muchas veces trata de estorbar los planes de Dios, creando conflictos, porque entra ese celo, entra esa competencia mal habida cuando no entendemos. Si Dios realmente está levantando a otro, es necesario ayudarle mostrando gracia y confiando que Dios también proveerá un lugar perfecto para que yo siga ministrando. Es decir, en la viña del Señor, recordemos qué fue lo que el Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En la viña del Señor, en la obra del Señor, hay trabajo para todos, hermanos. Todos tenemos trabajo espiritual que hacer. Así que muchas veces esos celos o envidias, ese temor a la competencia del subalterno, no es algo que provenga de Dios, es algo que proviene de un corazón que no ha entendido perfectamente cuál es el propósito de Dios para mi ministerio, pero también cuál es el propósito de Dios para el llamado que Él le está haciendo a otras personas a las cuales el Señor quiere que yo capacite para que también sirvan y se integren dentro de la obra del Señor. Otro aspecto que también tiene que ver con el corazón del líder, por lo cual muchas veces no queremos delegar, y si no queremos delegar muchas veces tampoco queremos capacitar, no queremos enseñar. Otro aspecto es temor de perder reconocimiento. En la iglesia del primer siglo vemos que Bernabé es un ministro prominente. Sin embargo, durante su primer viaje misionero con Pablo, Bernabé se vuelve cada vez menos prominente, mientras que Pablo va creciendo. A pesar de esto,
Bernabé continuó ayudándole a Pablo. Bernabé quería promover al Señor y su reino. No estaba interesado en su propio reconocimiento. ¿Se acuerdan de esto? Esto está narrado a partir del capítulo, básicamente, si van ustedes al libro de los Hechos, encontramos nosotros que este trabajo fue de alguna manera, ellos son llamados por el Señor. Comienza el primer viaje misionero de Pablo después de su conversión. Encontramos nosotros que en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Bernabé y Saulo, que era el nombre hebreo de Pablo, pero conforme va pasando el tiempo, después se va a convertir en Pablo y Bernabé, y después en Pablo y Silas. Qué importante esto. Es importante. El temor de perder el reconocimiento muchas veces acosa al líder que le encanta escuchar. Esto forma parte de mi ego. No podríamos hacerlo sin ti. Desafortunadamente, cuando esto sucede, este líder ya ha empezado a creer que esta aclamación es verdad y además le gusta escuchar el sonido de su alabanza. Él teme perder reconocimiento cuando otros hacen el trabajo competentemente. Aquí es mejor entender que es Dios quien merece la gloria y dejar que otros reciban reconocimiento en lugar de buscar la gloria para nosotros. Esto es muy importante, el centrarnos, el saber, hermanos, que nosotros dentro de la obra del Señor solo somos siervos inútiles y que muchas veces el halago que buscamos o el reconocimiento, quizás si lo estamos buscando y eso alimenta nuestra alma y nuestro corazón, puede ser un problema muy fuerte que se está anidando en el corazón. Siempre es muy importante darle todo el reconocimiento y toda la gloria al Señor. Y reconocer que si Él también está levantando a otras personas en quienes está delegando el trabajo para crear esta división de trabajos, es importante reconocer que al final de cuentas lo que hagan los subalternos y lo que hagamos nosotros, al final de cuentas todo es para el Señor. Él es el único digno de recibir la gloria. Y al final de la jornada nosotros decirle al Señor, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que haber hecho, eso hicimos. Otro aspecto que puede exponer muchas veces el que no querramos poder delegar responsabilidades y crear divisiones de trabajos es temor de que sea expuesta una debilidad. Entendamos esto. Ninguno de nosotros es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Nosotros somos imperfectos y somos insuficientes. Así que probablemente en parte a veces de nuestro ministrar o de nuestro servir al Señor va a aflorar alguna de nuestras imperfecciones o de nuestras debilidades. Pero que esto no sea motivo para que no podamos nosotros delegar. A veces alguien no quiere dividir la labor porque no quiere que otro sepa de las debilidades que ha tratado de cubrir. Aquí es mejor ser humilde, estar dispuesto a exponer áreas de debilidad y crecer. Con más frecuencia los temores fueron muy exagerados y una vez que empezamos a delegar nos liberamos de esta carga tan terrible que son los miedos o los temores. Otro aspecto que nos limita para poder delegar es el temor de no poder entrenar y cumplir una fecha límite. A veces no queremos delegar porque es inminente una fecha límite y sentimos que somos los únicos que podemos terminar el proyecto. Aquí la respuesta más bien es planear, crear con suficiente tiempo para entrenar y supervisar. Es decir, aquí entramos en un aspecto muy importante. La iglesia siempre tiene un ritmo de vida espiritual muy dinámico.
¿sí? Siempre a lo largo de todo el año tenemos una serie de actividades, campañas de evangelismo, compartir la palabra, visitar misiones, recibir misioneros, tener escuela dominical, el trabajo de los niños, tener talleres especiales, desde luego todas las actividades que tenemos semana a semana, y todas en muchas ocasiones están prefijadas por tiempo. Pero muchas veces comenzamos a presionarnos nosotros a nosotros mismos y lejos de delegar, tenemos miedo de no poder tener tiempo, en primer lugar, para entrenar, y que la persona a la que estamos capacitando, por estarla capacitando, no se va a cumplir con la fecha del trabajo. Esto, para que no sucede, es muy importante que nosotros seamos personas disciplinadas, pero también dentro de esta disciplina, que nosotros nos sentemos y con ayuda del Señor pidamos sabiduría de lo alto para planear perfectamente todas las actividades que vamos a ejecutar. Otro aspecto que nos impide muchas veces delegar es que tenemos miedo de perder el control. A veces no queremos dividir la labor porque queremos mantener el control de las cosas. Estar aferrado al control ahoga la vida creativa de los subalternos. Muchas veces nosotros queremos aquí tenerlos atados con una cuerda, ¿verdad? Y si tenemos 10 servidores, queremos tener 10 cuerdas atadas para poderlos controlar a todos. Estar aferrados al control entonces muchas veces ahoga nuestra vida. Aquí necesitamos soltar suavemente nuestro puño de control y permitir que Dios sostenga las riendas y aprender esta expresión que muchas veces nosotros por fe practicamos, que todo va a estar bien porque todo está en las manos de Dios. Cuando decimos, hermanos, nosotros usamos esa expresión, que Dios en control, tenemos que tomar en cuenta que Dios no solamente tiene el control, sino además tiene el poder para hacer todas las cosas posibles congruentes con su naturaleza. Y esta es una parte muy importante que forma nuestra dependencia del Señor. El que tiene el control, el que tiene el poder, es Él, no nosotros. Nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que tiene el poder para hacer las cosas. Por eso es muy importante: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si aprendemos nosotros dentro de nuestro liderazgo a vivir a la sombra del Altísimo, podremos ver la manifestación de su poder en todas las tareas y actividades que se nos ha asignado, pero que ahora estamos dividiendo y estamos delegando en personas que también estamos capacitando o están capacitadas para ejercer ministerios. Otro aspecto que muchas veces limita el delegar responsabilidades y trabajo es la falta de visión para expandir. Algunas personas no quieren ver su ministerio expandir o les falta visión para la expansión del ministerio. No ven la necesidad de delegar porque no tienen una visión de expandir, es decir, no tienen una visión de crecimiento, es decir, no hay una visión para que haya un alcance de la influencia de su ministerio al punto donde, a tal manera que se requiera una división de labor. A ver, no quiero crecer porque si crezco me va a traer problemas. Imagínense que esto hubiera sido la mentalidad de los discípulos. A ver, es que si seguimos predicando, en lugar de ser 8,120 varones o personas, más las esposas o los niños que se convirtieron, hasta aquí. Porque si seguimos hablando, pues van a convertirse más y cada vez va a ir creciendo la iglesia. No. Esto no era ni la comisión ni la visión del Señor. La visión del Señor fue muy clara y directa: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, actualmente, ojalá verdaderamente oramos para que se convirtiera todo el mundo al Señor. Qué bendición sería que los miles de millones de habitantes que hay en el planeta Tierra se convirtieran al Señor. Qué hermoso sería ver esto, hermanos. Y toca a nosotros tener esa visión. Pero muchas veces el temor a ese crecimiento
porque junto con el crecimiento seguramente van a venir retos, van a venir evidentemente problemas, circunstancias. El miedo a confrontar esos retos o esas circunstancias, esos problemas, es lo que nos atemoriza y no nos hace crecer. Para cerrar esta parte que tiene que ver con nuestras limitantes o nuestra negativa a dividir las labores o asignar o delegar responsabilidades, tomemos en cuenta 3 cosas, hermanos. Hay 3 atributos de Dios que son verdaderamente inalienables. Nosotros no los tenemos, ni los podemos tener, ni los tendremos nunca jamás. Nosotros no somos omnipotentes, ni somos omniscientes, ni somos también omnipresentes. A veces nosotros queremos hacerlo todo y queremos tener el poder sobre todo. No, hermanos, no lo tenemos. No, muchachos, no lo tenemos. El que tiene todo el poder es Dios. La omnipresencia. A veces queremos estar en todo. No, nosotros no tenemos el don de la ubicuidad. No somos ubicuos. No podemos estar en todo y en todas. Necesitamos aprender a delegar responsabilidades. El único que tiene el don de la ubicuidad es Dios. Él es el único que puede estar presente en todo lugar. Y otro aspecto muy importante es que nosotros tampoco nos las sabemos todas. El único sabio Dios, por eso decía, al único y sabio Dios, decía el apóstol, sea toda la honra y la gloria. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, el dar oportunidad a subalternos para que se preparen, el dar oportunidad a futuros líderes, el dar oportunidad a futuros pastores, el dar oportunidad a futuros maestros, el dar oportunidad a administradores dentro de la iglesia, el dar oportunidad a evangelistas, el dar oportunidad a misioneros, que aprendamos nosotros a delegar responsabilidades. Y hay otro aspecto muy importante. En ocasiones también vemos a algunos de nosotros, que valga la expresión, que ya vamos de salida. Y es importante que tomemos en cuenta que nuestros tiempos se están cumpliendo. Y es importante que nosotros capacitemos a otros para que precisamente esos otros que vienen detrás de nosotros ocupen el lugar que cuando el Señor nos llame a su gloria va a quedar ahí vacante. Así que entendamos que la obra es del Señor. Por último, ¿cuál es la manera correcta o cómo podemos correctamente asignar labores, dividir tareas? Aquí vamos a ver algunas de las 8 sugerencias que son importantes para llevar a cabo división eficaz de labores. En primer lugar, recordar que somos responsables de cualquier cosa que delegamos, de manera que debemos de crear un entorno que facilite el éxito del subalterno. ¿Sí? Es importante que nosotros aprendamos, ¿sí? Tengamos responsabilidad en cualquier cosa que nosotros estemos delegando. Otro aspecto importante es elegir trabajos y prepararse para identificar. Es decir, identificar los trabajos específicos que se realizarán y hacer cualquier preparación preliminar que sea necesario. En otras palabras, hacer una planeación correcta. No está peleada la planeación con nuestro ministerio. De hecho, nosotros también dentro de la obra del Señor somos administradores. Otro aspecto importante para poder delegar es elegir a la persona correcta para el trabajo. Y como lo veíamos en este capítulo de Hechos 6, en los primeros 7 versículos, recordar que la integridad es la clave. Es muy importante entrenar y motivar a personas a las cuales les estamos delegando esas responsabilidades, es decir, equiparlos con las respuestas y animarlos por su esfuerzo y trabajo. Un aspecto importante también, que sería básicamente el quinto, es fomentar la independencia, es decir, dar autoridad con responsabilidad, dejarles tener libertad. Incluso se van a equivocar, recordemos, ya lo hemos señalado,
ninguno de nosotros somos perfectos, van a cometer errores. Y es importante hacerles saber que estoy disponible para ayudarles en medio de sus necesidades, de sus problemas, ¿sí? Pero que no es necesario tampoco que les tengamos que estar aprobando cada circunstancia para que puedan seguir adelante. Un aspecto importante también de poder aprender a delegar es hacer un seguimiento como supervisor. Es decir, no basta con que yo delegue, sino también enfocarme a cuidar, a estar vigilando, no a mantener un control férreo como lo veíamos en los errores, pero sí a estar supervisando que se lleven a cabo los trabajos, que se ejecuten los trabajos en tiempo y forma. Otro aspecto es poner fechas límite razonables. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas, nos sobresaturamos de actividades y de fechas que en ocasiones son bien difíciles de cumplir y luego pues las delegamos a los subalternos cuando ya no pueden. No, una manera correcta de hacer la división de trabajos es fijar tiempos límites razonables. Y por último, es muy importante que nosotros no nos pasemos echando la bolita unos a otros. No, es que esto no salió bien porque el que lo hizo no supo, o no salió bien porque no cumplió las fechas. Y comenzamos a echarnos la culpa muchas veces a otros, pero es importante que nosotros dentro de este trabajo podamos asumir correctamente nuestras responsabilidades. ¿Esto qué va a traer como beneficio? En primer lugar, va a traer el beneficio de que la palabra de Dios sea predicado a toda criatura. Vuelvo a reiterar, oramos, hermanos, y le pedimos al Señor, ojalá los millones y millones de personas que hay en el mundo se convirtieran al Señor. No tengamos miedo, porque el Señor va a levantar obreros que va a enviar a su mies, aunque esta mies, esta cosecha sea muy grande y muy abundante, el Señor es suficiente para llamar y capacitar, y también nos va a usar a nosotros para que la iglesia, el evangelio, la predicación de la palabra sea beneficiada. Y otro aspecto muy importante es que vamos a ver nosotros también con agrado y satisfacción que aquellos que han sido escogidos para realizar esas labores que se delegan, vamos a ver cómo también su vida espiritual va, como dice el libro de Proverbios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que sobre esta base, hermanos, aprendamos nosotros a delegar responsabilidades. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por esta bendición tan grande y esta lección tan hermosa. Y nuestra petición hoy específica es que trates tú con nuestro corazón, de tal manera que aprendamos a delegar responsabilidades. Aprendamos, Señor, a administrar dentro de tu iglesia. Aprendamos a hacer correctamente división de labores. Aprendamos, Señor, a entender que la iglesia tuya, es un cuerpo armónico, en donde todos los órganos tienen un trabajo que realizar y que ejecutar. Quita de nosotros, Señor, todo egoísmo, toda duda, todo temor, toda incredulidad, toda autosuficiencia, y que podamos nosotros, Señor, descansar completamente en ti, sabiendo que la obra no es nuestra, es tuya, y que en medio de ella tú te vas a glorificar para honra y gloria de tu santo nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta la próxima lección, la próxima semana. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias, hermanos.